Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más se malinterpreta, ¿no? La relación entre la fe católica y la teoría de la evolución. ¿Son realmente incompatibles? A ver, es que pareciera que hay que elegir un bando, ¿no? O estás con la fe o estás con la ciencia. Pero ¿y si esa no es la verdadera historia? ¿Qué tal si todo este conflicto es en el fondo un gran malentendido? Y aquí está el planteamiento clásico, esta falsa elección que siempre nos ponen enfrente. Por un lado, la opción A, creer que el mundo se hizo en 7 días de 24 horas, literal. Por otro, la opción B, que todo es producto de una evolución sin Dios, puro azar. Pareciera que no hay más, pero, y aquí viene lo interesante, la tradición católica ofrece una perspectiva, bueno, muy diferente. Entonces, ¿dónde encontramos la respuesta a este debate que parece tan moderno? Pues, aunque no lo parezca, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y no un viaje corto, ¿eh? Nos vamos 1600 años atrás, a un momento de crisis total, cuando el mundo conocido parecía estarse desmoronando. Imagínense la escena. Año 410. Roma, la Gran Roma, la ciudad eterna, está siendo saqueada. Es un desastre de proporciones épicas. Y en medio de todo ese caos, los paganos empiezan a señalar culpables. Esto es culpa de los cristianos, decían. Abandonaron a nuestros dioses y ahora miren las consecuencias. De repente, la fe cristiana se enfrentaba a una amenaza existencial. Y en medio de esa crisis tremenda surge una figura clave, el teólogo San Agustín. Se pone a escribir una obra monumental, La ciudad de Dios, pero, y aquí está la conexión con nuestro tema, en otros de sus escritos, particularmente en su comentario sobre el libro del Génesis, él desarrolla un marco de pensamiento que, increíblemente, nos da claves para el debate actual. A ver, miremos esta línea de tiempo porque es impresionante. San Agustín está escribiendo sobre el Génesis por allá del año 410. Darwin publica El origen de las especies recién en 1859. Estamos hablando de una diferencia de más de 1400 años. O sea que los grandes pensadores de la Iglesia ya se estaban planteando cómo interpretar el relato de la creación muchísimo antes de que Darwin apareciera en escena. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un pensador del siglo V, sin saber nada de la ciencia moderna, interpretaba la historia de la creación? Y la pregunta clave, ¿qué hacemos con los 7 días del Génesis? Bueno, la postura de Agustín fue radical para su época. Él dijo, oigan, intentar leer esto como si fuera un manual de ciencias es un error de base. Para él, esos días no eran periodos de 24 horas, para nada. Eran una forma literaria, un recurso para transmitir una verdad mucho más profunda, una verdad teológica. Y esta cita es la clave de todo. Lo que nos dice es que no hay que aferrarse a una interpretación literal si choca de frente con la razón y con lo que podemos observar. Él advertía, y esto es muy importante, que si uno defiende una lectura que va en contra de la evidencia, hace que la fe parezca absurda y aleja a la gente que busca la verdad. Ok, entonces, esta forma de pensar de San Agustín no se quedó en el pasado. Para nada. Vamos a adelantar el reloj para ver cómo esta tradición tan antigua influyó directamente en la postura oficial de la Iglesia en pleno siglo XX y XXI. Y aquí se ve una progresión, ¿eh? Es un desarrollo paso a paso. Miren, en 1950, el Papa Pío XII abre la puerta. Dice, bueno, el cuerpo humano pudo haber evolucionado, pero el alma es otra cosa. Después, en el 96, Juan Pablo II va un paso más allá y afirma que la evolución es más que una hipótesis. Y más recientemente, Benedicto XVI le da un marco filosófico. El universo no nace del caos, sino de la razón, del logos. Lo importante es que no es una reacción apurada ante la ciencia, sino una reflexión que va madurando. Y con esto llegamos al punto clave, la distinción fundamental en todo este asunto. La postura de la Iglesia es básicamente esta. La ciencia tiene todo el campo abierto para investigar los orígenes materiales del cuerpo, cómo se desarrolló a través de procesos evolutivos. Perfecto, pero el alma racional, eso que nos hace únicos como personas, es una creación directa de Dios. Ahí es donde la fe tiene algo que decir, y es la base de la dignidad humana. Toda esta idea nos lleva a una metáfora muy potente, la de los 2 libros de Dios. Es una forma de verlo muy útil. Por un lado está el libro de la Escritura, la Biblia, y por otro, el libro de la naturaleza, el universo que nos rodea. La clave está en que si ambos tienen el mismo autor, al final del día no pueden contradecirse. Simplemente nos cuentan la misma historia, pero con lenguajes diferentes. Por eso es que no están en conflicto, porque ni siquiera están tratando de responder a las mismas preguntas. Miren, la ciencia se pregunta cómo funcionan las cosas, cuál es el mecanismo, mientras que la fe se enfoca en el por qué.
por qué existimos, cuál es el propósito de todo esto. Una explica los procesos físicos, la otra busca el significado y el sentido. Y aquí va un dato que la verdad sorprende a mucha gente. ¿Saben cuántas veces el Catecismo de la Iglesia Católica exige creer en una interpretación literal de los 7 días de 24 horas del Génesis? La respuesta es 0. Ni una sola vez. La enseñanza oficial es que la Biblia tiene distintos géneros literarios y que la verdad se expresa de muchas formas, no solo como si fuera un informe científico. Muy bien, entonces, para ir resumiendo, ¿cuáles son las ideas principales que nos llevamos? Primero, que esa supuesta guerra entre fe y evolución es en gran medida una falsa dicotomía. Segundo, que pensadores cristianos como San Agustín ya proponían lecturas no literales del Génesis siglos antes de Darwin. Tercero, que la Iglesia Católica no tiene problema con la idea de la evolución del cuerpo humano. Eso sí, y esto es clave, sostiene que el alma es una creación directa de Dios. Y por último, que la ciencia responde al cómo y la fe responde al por qué. Y para terminar, nos quedamos con esta idea de Benedicto XVI, que es muy provocadora. Al final, el debate no es entre creación y evolución. La verdadera pregunta es si el universo es producto del caos, del puro azar, o si en su origen hay logos, es decir, razón, inteligencia, sentido. La ciencia puede describirnos brillantemente el desarrollo de ese universo, pero la fe se atreve a apuntar a una mente creadora en su mismo origen.